quiénes confías? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Sos feliz? Todas las preguntas que hagan falta. En 2019, te presentamos a 100 personas inspiradoras que te ayuden a pensar. Seguí a Sábado Verde en la radio y en la web. Bueno, sin dudas, una de esas personas que nos pueden ayudar a pensar es Walter Pengue, es ingeniero agrónomo especializado en cuestiones ambientales. Y como anticipaba, Juan lo decía recién, este es un tema central para esta época, ¿no? ¿Por qué nos cuesta relacionar lo que comemos con el planeta donde vivimos? Walter Pengue, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Nos ayudás a empezar a responder esta pregunta? Bueno, es un tema complejo para la sociedad moderna y simple para las épocas anteriores. Es decir, lo que ha sucedido, especialmente en estas últimas décadas, es que el hombre, la humanidad, se ha alejado de su vinculación directa con los recursos naturales, y en ese caso puntual, el tema de los alimentos, parece que venían de los supermercados y no venían del campo. Uh-huh. Ustedes bien claramente lo mencionaban, es decir, la perspectiva que cada uno tiene del sistema agroalimentario como tal es muy distinta, y se tienen desde miradas de alguna manera naif hasta miradas realmente muy sesgadas que apuntan casi exclusivamente a la productividad, y con esa perspectiva estamos como estamos. Es decir, algunos están viendo los recursos naturales de una manera, otros de otra, pero casi nadie está viendo ese elefante que de alguna manera es el sistema agroalimentario mundial, y que hoy, como se viene advirtiendo claramente hace relativamente pocos años, Naciones Unidas ha dicho está quebrado. Y ahora lo que está diciendo Naciones Unidas es que tenemos que moderar el consumo, pero a la vez una de las cosas que aparecen es que tenemos que tirar menos comida. En la Argentina se tira un cuarto de la comida que se produce, y en todo el mundo ocurre, y hay cifras similares. Y dicen ahora los científicos, esto también tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Sí, ni que hablar. Es decir, hay países incluso que llegan al 40% de lo que se compra y coloca en la heladera, que termina de vuelta sin pasar por la boca de la gente en un tacho de basura. Y esto es, por un lado, es aberrante cuando sí tenemos entre 800 y 900 millones de personas en una situación de desnutrición importante o malnutrición. Y otro tanto, por otro lado, también, porque las incongruencias de este sistema alimentario ha facilitado que la humanidad hoy tenga una enorme disponibilidad de alimentos que en su época histórica nunca había tenido. Entonces, como te decía, por un lado tenemos 800, 900 millones de personas hambriadas, y por el otro tenemos 1.100, 1.200 millones de personas con problemas de malnutrición, que pueden derivar desde temas de una mala alimentación normal hasta temas graves de obesidad. Y ahora estamos hablando de las vacas, y necesitamos entender específicamente o especialmente en la Argentina de qué estamos hablando cuando decimos que la producción desmedida de vacunos tiene que ver con el calentamiento global, que nuestro consumo va a incidir con eso. Concretamente, ¿qué tipo de gases, desde dónde se producen, por qué entra a jugar cada vez de manera más fuerte la producción de ganado vacuno, Walter? Mira, la historia viene básicamente, yo siempre lo digo, es decir, la culpa no la tiene la soja, la culpa no la tienen las vacas, la culpa no la tienen los huevos. Es decir, lo que lo tienen de alguna manera es la forma en que se consumen esos productos. Y detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso están básicamente los recursos naturales, es la tierra, suelo, el agua y los recursos genéticos. En el caso de la tierra en particular, una de las cosas que están haciendo este modelo ganadero industrial, porque el problema no son las vacas, el problema es el sistema ganadero industrial. ¿Te acordás el dicho que decía la culpa no es del chancho sino quien le da de comer? Acá debiera ser la culpa no es de la vaca. Tal cual. Sino quien le da de comer. Claro. Sí, porque tal cual, pero también es el chancho, porque vos bien lo decís, para el caso de la Argentina esto se emula la situación de las vacas, pero esto es el sistema ganadero mundial,
donde justamente aquí puede ser visto como el problema grave, la producción de ganado vacuno, pero en otras partes del mundo, por supuesto, son los chanchos, y ni que hablar también, porque esto le tenés que sumar que no se dice los huevos, exacto, la producción de leche, es decir, todo lo que viene en productos que usan tierra para generar su producción, y que lo que está detrás de esto es el famoso cambio de uso del suelo. Detrás del cambio de uso del suelo vos tenés una transformación importante y una generación de emisiones de gases de efecto invernadero que va creciendo junto con la expansión de esta ganadería industrial. Pero la culpa, voy a insistir en una cosa, porque parece como que si no nos agarramos con las pobres vacas o con los productores de carne, y en realidad la producción de carne en la forma integral en que se podía hacer históricamente en la Argentina, en algunas regiones, no es el problema es básicamente la enorme expansión que ha tenido el sistema ganadero. Y esa expansión, bueno, está haciendo salido, que es lo que ha pasado, claro, y se vio claramente en la rural. Hagamos entonces claro este resumen, ¿no? Walter Pengue nos está diciendo que el manejo de suelos tiene que ver con esto que está alertando Naciones Unidas, y eso tiene que ver con los desmontes, tiene que ver con con la soja, con el monocultivo, y también con la carga que tiene adentro y cómo nos alimentamos. Ahora, para despejar el tema de las vacas y cuál es su incidencia más allá del uso de suelos, porque ayer escuchaba hasta Carolina Vera, la científica que está formando parte del panel en Naciones Unidas, tampoco me pareció clara la explicación. No quedó claro si eran los eructos, si eran los gases de la vaca. ¿Cuál es el gas que produce el efecto invernadero en el caso específico de las vacas? Uno de los problemas principales que se tiene con el tema de los gases tiene que ver con la producción de metano. Y el metano es uno de los gases más, si se quiere, más potentes que genera efectos de gases de los gases de efecto invernadero. Ese tema convertido a carbono genera una cantidad de emisiones importantes. La vaca, por ser un rumiante en particular, genera emisiones también. Esas emisiones, digamos, de alguna manera emulan o llegan a un porcentaje importante muy parecido, muy similar al que tienen de alguna manera otros grandes emisiones como son los humedales o particularmente los pantanos, que también son generadores de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ¿cómo genera la vaca esas emisiones? ¿En qué se traduce? Digamos, vos estás en el campo, mirás una vaca y decís, ¿de dónde sale la emisión de este bicho? La vaca, mientras está comiendo, está generando gases. Está generando gases para todo su sistema de transformación directamente. Eso es, uno puede decirlo, bueno, los eructos o algo parecido podría ser eventualmente lo que se está diciendo, pero la vaca es básicamente, por ser un rumiante y por el proceso de rumiación que el animal tiene 4 estómagos. Esos estómagos tiene uno realmente muy muy grande, que es el rumen, donde se produce la actividad bacteriana más importante de transformación de básicamente los pastos que el animal consume, y en ese proceso de manera permanente está emitiendo una cantidad de gas importante. Hoy nos pasamos de rosca y tenemos una cantidad de animales en el planeta muy muy grande. Miren, tenemos un ejemplo muy claro. La Argentina tiene 45 millones de personas aproximadamente y tiene 55 millones de vacas. Wow. Walter Pengue, en Sábado Verde, es ingeniero agrónomo especializado en cuestiones ambientales, tiene un currículum larguísimo que sería imposible leer ahora. Buen día, Walter. Juan Roax te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuándo podremos pensar en beneficios como la reducción de emisiones, la conservación de la biodiversidad, conservación de suelos y especies? Digo, hablamos de estas miradas que apuntan a la productividad. Decimos que el sistema alimentario mundial está quebrado. Sabiendo que está quebrado y entendiendo que no existe esta fantasía de empezar de cero como si las cosas no existiesen, ¿cuándo podría empezar a sumar este tipo de consideraciones que por lo menos parece que comprenden algún tipo de ética o de reducción del impacto ambiental y social que genera el modo en el que producimos hoy? Y yo creo que pasa por una toma de conciencia, pero es una toma de conciencia no solo individual, sino colectiva y hasta claramente de la definición de políticas. Acá una cuestión tiene que ver con, por supuesto, cada uno de nosotros en términos de un poco lo que ustedes estaban diciendo, es decir, ya sabemos claramente que la forma de consumir nuestra, especialmente de carne, nos estaría demandando 5 planetas y sin embargo seguimos adelante igual. Creo que lo que está faltando con la sociedad es esa toma de conciencia. Nosotros en este momento, para que la gente
de alguna manera lo simbolice de alguna forma un poco más clara. Estamos como la rana adentro de la olla y esa olla calentándose lentamente. No estamos sintiendo, no nos estamos dando cuenta de que en realidad nos están hirviendo para cocinarnos y seguimos lo más tranquilo nadando adentro de esa olla. Esto es lo mismo que está pasando hoy día con el planeta, es decir, cada uno se sube a su automóvil, sale ahora a la mañana, se recorre 100 kilómetros, gasta una cantidad de energía enorme, genera emisiones, después se va al mediodía a comer un bife de chorizo, 2, o como un lindo asadito, y todos quieren copiar la dieta argentina, por decir algo. Si todo el mundo copiara la dieta argentina, estaríamos en una situación peor todavía que la de los Estados Unidos. ¿Sabes qué es lo curioso, Walter? Que mientras nosotros nos desbordamos en algún punto o rebalsamos de estar en contacto con este tipo de información, todavía somos pocos, pareciera, ¿no? Estamos hablando del mundo, estamos hablando de globalización, estamos hablando de todo un sistema alimentario mundial y todavía son pocas las bocas que reproducen este tipo de información. ¿Te da esa sensación? Sí, lamentablemente es así. Yo creo que ahora, a diferencia de lo que nos pasaba antes, es que hoy hay un cierto consenso científico y de la propia Naciones Unidas que está generando documentos y esos documentos comienzan un poquito incipientemente a ser escuchados, pero esto no es algo que se dice solamente desde hace un par de años, sino que hace un buen tiempo hay buenas publicaciones que vienen advirtiendo la situación. Lo que pasa que, bueno, la sociedad está un poco aletargada, tiene otro tipo de problemas y no está viendo, digamos, esta realidad del famoso elefante. Suponte que la sociedad no vea el elefante. ¿Qué pasa con los líderes? Todos poniéndole fichas a vaca muerta y celebrando vender cada vez más carne afuera. Son 750.000 millones de toneladas, 750.000 toneladas este año, parece que va a ser récord. Son las dos cosas que el mundo va a dejar de comprar pasado mañana, si atendemos la racionalidad de todo lo que ha venido mencionando desde que empezamos a conversar. ¿Qué le pasa a esa dirigencia que no puede ver lo que está pasando, no lee estos informes que mencionás, no atiende esta urgencia que los chicos están proclamando en todo el mundo? Y los tiene claramente vinculados con el día de hoy, solamente en comer hoy y no estar viendo claramente qué es lo que va a pasar mañana o pasado mañana. Vos bien lo decís, es decir, hoy los jóvenes están tomando la posta de lo que quizá no supimos, no pudimos, no quisieron muchos llevar adelante, porque son ellos los que principalmente van a estar afectados, porque esto pega y el impacto va a pegar y está pegando ya muy fuerte en esta misma generación. Quizás algunos solamente detrás del dinero están viendo nada más que estos intereses comerciales de forma inmediata y no ven qué es lo que va a pasar, pero lamentablemente los científicos ya lo han advertido claramente, es decir, esto no es una cuestión que no va a suceder, sino que sabemos claramente que va a suceder, será intensidad, será recurrencia, los impactos ambientales serán más fuertes y si la queremos nos arreglaremos por las buenas. Y si no, bueno, tendremos que tratar con los sobrevivientes. Walter Pengue, ahora en Sábado Verde, conversamos un poco más con él. Antes queremos otras opiniones sobre esta conversación que estamos teniendo. ¿Por qué nos cuesta relacionar lo que comemos con el planeta en el que vivimos? Justamente es eso, lo que comemos viene de la naturaleza y es el ambiente en sí. Entonces, no tenemos esa conciencia y obviamente, al ser inconscientes, no lo podemos relacionar bajo ningún punto de vista. Creo que nos cuesta establecer esa relación, primero porque no hay tanto conocimiento sobre la relación que tiene el modelo productivo con lo que realmente comemos, y no solo por la calidad del alimento, sino por lo que implica para el medio ambiente, ¿no? Pero con eso no culpo a la gente de la falta de conocimiento, sino a los medios de comunicación y un montón de entornos que a veces nos hacen enfocarnos en otras cosas, en un concepto de alimentación saludable, que tal vez que en este momento está un poco alejado o deja cosas que no se pueden ver como el modelo de producción. Qué interesante esto, Walter, ¿no? Cómo naturalizamos todo lo que no está bien. Sí, totalmente. El problema grave es que realmente estamos como somatizando situaciones de alto impacto que nos van a pasar por arriba, pero por el otro lado, lo muy bueno de toda esta situación es que la sociedad sí está tomando conciencia, es decir, de una forma u otra hay acciones, los jóvenes se mueven, los científicos también, no se puede callar la boca
de la gente de manera especial. Hoy se llega por todos los medios, es decir, así uno no pueda salir a explicar esto en los suplementos rurales de los diarios, sí lo puede explicar en muchos medios hoy, y esto comienza a ser escuchado, y esto tiene que quedar claro también. No es en contra de nadie, es decir, lo que nosotros tenemos que tratar, yo muchas veces lo decía con los productores cuando hablaba también de las transformaciones en cambio climático, creo que como 15 años atrás. Y en algunos lugares donde uno ya sabía que se venía una transformación, les decía claramente, le digo, bueno, lamento que este año ustedes sean productores, ganaderos, y el año que viene se conviertan en pescadores. Y algunos lo entendían y otros no lo querían ver, y hoy lamentablemente en algunos lugares donde hablábamos, y bueno, lo vamos a tener que ver al tipo arriba del botecito pescando, porque la realidad que el cambio ambiental es muy muy grande, y esto ya no son medidas de mitigación, como en su momento hablaba la propia Naciones Unidas, estos son medidas ya de adaptación, y esas medidas de adaptación obligan también, como ustedes bien mencionaban en su análisis, a cambiar el sistema agroalimentario mundial, entre ellos el sistema y la forma en que se produce la carne, la leche, los huevos, el pescado y todos los derivados, y habrá que cambiar. Atenti. No es para decir no a nada, sino para cambiar. Atenti, en las ciudades, atenti a esto que nos está diciendo Walter Pengue, en las ciudades y en el campo hay mucho por hacer, esto va a implicar replanteos severos, no conviene esperar un minuto más. En el campo, recién aludí a esto, me da la impresión que aquellas personas que trabajan en el campo, que trabajan como todos sabemos que se trabaja en el campo, de sol a sol prácticamente, que encuentren a organizaciones y asesores que les hagan tomar las decisiones correctas. A veces yo creo que hay, rodeando al campo como a los empresarios, asesores y organizaciones que los están haciendo mirar para otro lado, que los hagan pensar que solos no se puede y que es necesario estar en esa sintonía que mencionaba Walter recién. Walter, teniendo en cuenta todo lo que venimos conversando, ¿cuáles pensás que y vamos a venir a un plano más local, ¿no? Porque si no, seguir hablando de globalización tal vez se hace más complicado para poner ejemplos, pero ¿cuáles sentís o creés que debieran ser las primeras medidas para ir modificando este sistema, aquí en Argentina? Bueno, la verdad es que todo va a pasar fuerte y exclusivamente de la mano de la demanda. Es decir, una de las grandes transformaciones de todo el proceso no va a venir de la oferta, que muchas veces va a cambiar única y exclusivamente si la demanda cambia. Hoy la demanda está cambiando, es decir, hoy la gente está cambiando su dieta por una dieta más saludable, más sana, tanto para el ambiente como para ellas mismas. Sea porque lo tienen que hacer, sea porque van al médico y el médico les dice, usted está lleno de todas estas enfermedades, y el tipo, para seguir viviendo, empieza un tratamiento que en su vida había hecho. Esto está pasando hoy día en cada una de las casas de las personas que nos están escuchando. Entonces, entre pasar de una comida o de un alimento que en lugar de alimento los enferma, la gente tiene que justamente transformar ese alimento en un medicamento. Y hoy básicamente lo que está pasando es eso, es decir, hay una incipiente demanda por nuevos alimentos que, bueno, ustedes saben, de alguna manera, por nuestra línea, nosotros trabajamos más con alimentos de base agroecológica porque son los que no utilizan agroquímicos, pero no necesariamente hay que irse quizás a una situación extrema de entrada, sino en un proceso de transición en el cual la gente empieza a comer más sano, más accesible, más barato, porque no estamos hablando de que coman alimentos mucho más caros, sino todo lo contrario, sino que la masa de la población argentina pueda comer. Y esto se puede hacer de buenas a primeras si la demanda empieza a generar esa transformación. Hoy está pasando, por un lado, y lamentablemente por el otro, los mensajes de las compañías en muchos casos está yendo por otra vía, sobre por supuesto, por alimentos baratos. Sobre esto te quiero preguntar, Walter, en el Congreso de APRESID que se hizo esta semana en Rosario, APRESID es la organización que nuclea a los productores de siembra directa, se presentó la soja resistente a la sequía, creo que fue Bioceres. Como Walter es ingeniero especializado en genética vegetal, también, entre otras cosas, quería conocer tu opinión sobre eso. ¿Qué significa introducir una soja genéticamente modificada que resista a la sequía? Hoy escuchaba por la radio bien temprano un programa dedicado al campo, para el agro, y bueno, decían que eso iba a ser muy bueno para todos nosotros.
Bueno, eso es justamente cuando uno está mirándose el ombligo y está alejado un poquito de la perspectiva y la realidad mundial, es decir, porque lo que termina sucediendo y lo que está básicamente pasando es que está muy bien, quizás estos señores han desarrollado una soja resistente a la sequía y les interesa a ellos promoverla desde la mano exclusivamente comercial, esto es un negocio para ellos, pero quizás lo que no están viendo es que justamente es la soja de la mano de uno de los principales cultivos hoy día a nivel mundial, la que está generando lo que se conoce como la famosa cascada de nitrógeno, que es lo que está haciendo una transformación muy muy importante del nitrógeno disponible en el ambiente para colocarlo o hacerlo nitrógeno lábil. Y como hablábamos quizá 20 años atrás de los problemas que ustedes están planteando justamente ahora del cambio climático relacionado con las emisiones de carbono, las emisiones de nitrógeno, de los que no se está hablando y que lamentablemente señores exclusivamente interesados en la beta comercial tampoco les interesa ver, las emisiones de nitrógeno pueden ser el nuevo gran impacto ambiental de los próximos 10 a 20 años. Entonces ahí es donde uno tendría que estar, en lugar de ser el furgón de cola, ser la locomotora del gran proceso de transformación de la producción de alimentos. Y en este caso puntual de lo que tú dices, con respecto al tema de la soja resistente a la sequía, uno tendría que estar mirando dónde van a implantar este cultivo, dónde están los recursos naturales de base, es decir, dónde está la tierra, el suelo, el agua, aunque sea mínima, que se va a utilizar, porque si esto se pretende promover en áreas desérticas, en lugar de llevarnos a un proceso de transformación importante, van a convertir mucho más rápidamente ese potencial desierto en un desierto. Entonces creo que ahí está una cuestión clave, es decir, promover esto, por ejemplo, para la región patagónica, en la que acabo de estar muy recientemente, me parece, simplemente podría decirlo con franqueza, simplemente una locura. Gracias, Walter, por este rato con nosotros, que tengas una muy buena semana, Les mando un abrazo, buena semana para todos, Chao, hasta luego. Walter Pengue, ingeniero agrónomo especializado en cuestiones ambientales, tratando de hacer esta relación que tiene todo, el modo en que producimos, cómo nos alimentamos, el país que queremos. Qué interesante, Walter. Y en el arranque, esto que mencionaba, la culpa en este contexto no es de la vaca, dice Walter, sino de quien le da de comer, y hizo la especial salvedad, no exclusivamente los productores que se dedican a la crianza de ganado, todos tenemos que ver con una cultura establecida que nos ha llevado a naturalizar un modo que le está haciendo mal al planeta, por lo tanto nos terminará haciendo a todos mal. Necesitamos revertir el modo en que nos alimentamos, más verde, más verduras, menos carne de vaca, de cerdo y de pollo, según los científicos de Naciones Unidas.